Bienvenidos. Hoy nos vamos a los Balcanes a analizar lo que está ocurriendo, sobre todo en la relación entre Serbia y Kosovo. Tras 20 meses de diálogo congelado entre Serbia y Kosovo, al fin vemos que las partes se han sentado a conversar nuevamente. Tanto la Unión Europea como la administración Trump han dejado de manifiesto su interés por normalizar las tensas relaciones entre Serbia y Kosovo. Un acuerdo entre estos dos países supondría el reconocimiento de Kosovo por parte de Serbia y un paso adelante para las ambiciones serbias de entrar en la Unión Europea. Mi idea es comenzar con la actualidad para luego ir a los antecedentes históricos y entrar de lleno, digamos, en los hitos de la historia tan compleja de esta zona del mundo, de este llamado polvorín balcánico, ¿cierto? Pero el tema decidí abordarlo porque efectivamente está haciendo noticia, claro, para los que realmente les interesa este tema. Estos son de los asuntos que no interesan demasiado a nadie, lamentablemente, aunque no lo crean, y por ello también muchas veces son bastante peligrosos, porque el mundo, al no estar muy atento a lo que ocurre en esa zona del mundo, también es más fácil que pueda ocurrir algo inesperado y algo complicado. Lo primero que les quiero comentar es que, a diferencia del pasado, vemos que no solamente la Unión Europea está interesado por mejorar la situación en esa parte del mundo, sino que también Estados Unidos, con la administración Trump, ha decidido tener un protagonismo en la mediación de ambos países. Es decir, al presidente Trump le interesa ganarse un poroto, podríamos decir en buen chileno, de aquí a las elecciones. Le gustaría, ¿cierto?, conseguir un éxito, y es por ello que lo hemos visto, sobre todo a partir de mediados del 2018, intentando acercar las posiciones entre Serbia y Kosovo. Y quizás hay un dato que no es menor y que nos muestra este interés, esta prioridad por parte de la administración Trump por mejorar, por ojalá normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo. Y es que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo nombró a Matthew Palmer primer enviado especial para... espérenme, perdón, que se me pega un poquito esto, voy al tiro... uy, ¿qué pasó aquí? Algo estoy... Espérenme, algo estoy haciendo mal. Algo hice mal. Espérenme, por favor. Va, ahí estamos. Ahí sí. Bueno, el secretario de Estado, como les decía, Mike Pompeo, nombró a un enviado especial para los Balcanes Occidentales, y luego el mismo Trump nominó a Richard Grenell como enviado especial para las negociaciones de paz entre Kosovo y Serbia. Es decir, hay dos personeros norteamericanos hoy día trabajando por el acercamiento de estos dos países. Y la verdad que este viraje de la política norteamericana no es accidental. Hay que estar, digamos, atentos a la mayor injerencia que está teniendo China, Rusia y Turquía en la zona, y eso está preocupando enormemente a Estados Unidos. Hay que tener presente además que esta es una zona del mundo realmente estratégica, importante, y Estados Unidos se ha dado cuenta de aquello y que realmente esta situación es prioritaria, y ojalá tratar de ayudar a que esta situación tan tensa entre Kosovo y Serbia pueda mejorar. Y por otro lado, la Unión Europea ha sido la histórica mediadora en este tipo de conflictos. De hecho, Naciones Unidas estableció a la Unión Europea como mediadora en esta situación, pero la estábamos viendo un poquito alejada, o más bien preocupada de sus propios problemas. Y la buena noticia desde ese punto de vista es que hace algunas semanas hemos visto una Unión Europea bastante más activa y llamando al diálogo, a la mesa de conversaciones. De hecho, aquí también podemos adelantar que Estados Unidos tuvo un gran traspié, porque su idea era invitar a los líderes tanto de Serbia como de Kosovo a la Casa Blanca a fines de junio,
y eso se vio dinamitado por las acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el presidente de Kosovo. Me voy a referir inmediatamente a eso. Bueno, Kosovo, por si alguien no lo sabe, es un país independiente, soberano, sin embargo no es reconocido por todo el planeta. Aquí podemos ver que son más o menos 100 países, un poquito más de 100 países los que reconocen a Kosovo como país independiente. Kosovo, por si alguien no lo tiene tan claro, después vamos a entrar un poco más en la historia, pero Kosovo era parte obviamente de la ex Yugoslavia, pero además era una de las provincias autónomas dentro de Serbia, y es por ello que a Serbia además le cuesta tanto, ¿cierto?, desmarcarse de esta provincia, que no solamente era parte integrante de su territorio, sabemos que a ningún país le gusta perder, ¿cierto?, un pedazo, pero en el caso de Serbia esto es mucho más serio y mucho más relevante, porque Kosovo es considerada la cuna histórica, el origen del pueblo serbio. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero sí quiero que tengan claro que Kosovo es un país, como les decía, independiente, que declaró unilateralmente la independencia el año 2008, pero que no es reconocido como países tan importantes como es el caso de Rusia, aliada histórica de Serbia, como es el caso de China, India, aquí me estoy refiriendo a potencias muy relevantes en el mundo de hoy, y tampoco países europeos como España. España tampoco reconoce a Kosovo, y eso se entiende claramente por el separatismo interno que vive España, ¿cierto? O sea, España es bien entendible que advirtiendo un efecto dominó, prefiera, ¿cierto?, no aprobar esta independencia. Bueno, en todo caso, Kosovo sigue luchando por conseguir la aprobación del resto de la comunidad internacional, y Serbia se niega a hacerlo por temas históricos, y probablemente Serbia estaría dispuesto en algún minuto a sentarse a negociar esa independencia en el caso de que consiga algo realmente jugoso a cambio. Habrá que ver cómo se dan las cosas, pero hay cierta esperanza de que algo en ese sentido pueda ocurrir. Digo, esperanza desde el punto de vista de los kosovares. Bueno, ¿cuál sería digamos, la fórmula o novedosa que se ha puesto sobre la mesa que podría acercar posiciones entre Serbia y Kosovo? Es la idea del intercambio de territorio. Pero antes de eso, comentarles que Estados Unidos y la Unión Europea no solamente están de alguna manera llevando una carrera en relación a la mediación en este conflicto, es decir, quién se gana finalmente el premio si es que se consigue realmente normalizar las relaciones, sino que además tienen algunas diferencias de opinión. Y justamente esas diferencias de opinión tienen que ver con esta situación, y que es esta fórmula presentada el año 2018 por Serbia, y en qué consiste hacer algunos cambios que irían en relación a las mayorías y minorías étnicas en estas zonas. Kosovo, por si alguien no lo tiene muy claro, es étnicamente distinto, culturalmente distinto, desde el punto de vista religioso también distinto a Serbia. En Kosovo vive principalmente población albanesa, que no es eslava, como en Serbia, población que es musulmana también, y como digo, que son diferencias realmente notables con los serbios. Y Kosovo, aunque principalmente está habitada por personas de origen albanés y musulmanas, tiene una zona en el norte, lo que se ve aquí en color burdeo, es un territorio donde habitan principalmente serbios. Es una minoría, muy minoría, pero son serbios que obviamente no están llevando una vida demasiado fácil, sintiéndose en minoría y considerando además que fueron protagonistas, ¿cierto?, de una guerra terrible, salvaje, bastante dramática, ¿cierto?, por los niveles bueno, yo creo que ninguna guerra no es dramática, pero en este caso se habla de una limpieza étnica, ¿cierto?, por parte de Serbia en contra de los albano-kosovares. Y bueno, Serbia, recordar que es un país eslavo, un país cristiano ortodoxo, un país
digamos, totalmente, o sea, que tiene características muy, muy distintas al territorio de Kosovo, y en Serbia, en el sur de Serbia, en estos bolsones azules, en Medvedevja, Bujanovac, no tengo idea cómo se pronuncia, ¿no? Y Presevo, vive población principalmente albanesa, y esos territorios Serbia los cedería a Kosovo, ganando el norte de Kosovo, que es serbio. ¿Se entiende? Sí, me imagino. Pero siempre comprendiendo entonces que finalmente se establecerían fronteras étnicas, lo cual puede sonar desde un punto de vista bien así pragmático y simple, bastante lógico, quizás bastante sensato. Sin embargo, lo que plantean muchos analistas que están en contra de una fórmula de este tipo es que se abre una verdadera caja de Pandora, y en territorios como por ejemplo, perdonen, voy a volver al mapa anterior, como Bosnia y Herzegovina, donde conviven croatas, bosnios y serbios, podrían comenzar demandas parecidas, donde se podría tensionar más el ambiente, y no quiero ser negativa, pero podría eventualmente, ¿cierto?, estallar otra guerra del estilo de lo que vivieron los Balcanes occidentales en la década del 90. Así que esa es, como les comentaba, la fórmula que está sobre la mesa, y que algunos de la Unión Europea apoyan, no sé si apoyan, pero al menos están abiertos a analizarla, y sin embargo, por ejemplo, Alemania, Angela Merkel la rechaza absolutamente porque ve, me imagino, las posibles consecuencias de una política o de un proyecto de este tipo. En cambio, Estados Unidos se ve, al parecer, no ha sido explícito, pero más favorable a esta idea. Entonces, vemos a un Estados Unidos que de alguna manera también se involucra bastante en la política interna de Kosovo. Esto, la verdad que es una conclusión que sacan algunos analistas, porque de hecho en Kosovo, en marzo, cayó el último gobierno, y muchos creen que Estados Unidos estuvo detrás, porque justamente ese líder no estaba totalmente en contra de esta posibilidad, y Estados Unidos le convenía, digamos, que ojalá saliera a un lado este funcionario de apellido Curti, y diera paso a un líder que fuera más dialogante y que estuviera más dispuesto a aceptar una fórmula como esta. Voy inmediatamente para allá. En todo caso, creo que es bien, bien relevante tener presente que Estados Unidos es mucho más que un amigo de Kosovo. Así como Rusia es el principal aliado de Serbia, un amigo histórico, leal y fundamental para Serbia, podríamos decir que para Kosovo, Estados Unidos es algo bastante parecido. De hecho, algunos llegan a decir que en Kosovo se pueden ver más banderas norteamericanas que el mismo Kosovo, y Kosovo agradece realmente a Estados Unidos porque los albano-kosovares consideran que probablemente no hubiesen conseguido la independencia si no hubiese sido gracias a la intervención de la OTAN liderada por Estados Unidos durante la guerra entre Serbia y Kosovo el año 98-99, entre los años 98 y 99. Entonces estamos hablando de un país chiquitito, pero que cuenta con la gran amistad, con la lealtad de Estados Unidos. Estados Unidos además ha invertido plata en Kosovo, ha intentado por todos sus medios de mejorar la situación de este país, y bueno, Kosovo se siente realmente apoyado por este gigante que es Estados Unidos. Bueno, aquí incluso vemos la estatua de Bill Clinton en Pristina. Pristina es la capital de Kosovo, como agradecimiento por su apoyo a la independencia de ese país. Bueno, yo creo que o algo que demuestra, que grafica claramente esta relación estrecha entre Kosovo y Estados Unidos, es la instalación de una gran base militar, a juicio de algunos quizás una de las más importantes, de Estados Unidos fuera de territorio norteamericano. Y si alcanzan a ver aquí, vemos Kosovo, ¿cierto? Aquí se ven las banderitas, porque este es un mapa, bueno, saben que voy a volver atrás un segundito,
porque es un mapa bien interesante, si se dan cuenta, no son solo las bases militares norteamericanas, sino son las bases militares de los países, de las potencias, en el fondo, mundiales hoy día. Son las bases de Rusia, de Estados Unidos, de China, Francia, Reino Unido e India. Obviamente Estados Unidos es el que domina el panorama, se alcanzan, es bien chiquitito, pero después yo les voy a mandar la presentación y la van a poder mirar con mayor detención. Y ahora me voy a acercar y vamos a hacer un zoom aquí a la zona europea, donde vemos que las banderas norteamericanas son las que dominan el centro Europa. En Alemania, recuerden que ya hemos hablado de eso, de hecho ya Estados Unidos ha decidido sacar muchas de esas bases y trasladarlas a otros lugares de Europa, y le interesa principalmente, por ejemplo, Polonia, pero aquí vemos Kosovo, con esta base llamada de Camp Bondsteel. Y bueno, yo creo que esa es una muy buena demostración de esa relación estrecha entre Kosovo y Estados Unidos. Y eso es lo que, bueno, Kosovo siente ese apoyo, definitivamente. Y les puedo contar, por ejemplo, que algo que no le gusta mucho a los kosovares es que hoy día, por ejemplo, en la Unión Europea, el dirigente de la diplomacia, de las relaciones exteriores, es Josep, uy, Pilar, ayúdame, se me fue el nombre. Borrell. Josep Borrell. Se me fue por un segundo el apellido. Es un español, entonces algunos consideran que España, por ejemplo, o que la Unión Europea medie en un conflicto entre Kosovo y Serbia a través de un dirigente que además representa a un país que no cree o que no, digamos, defiende la independencia de Kosovo, no les gusta mucho. Y entiendo incluso el enviado especial de la Unión Europea para el tema Serbia y Kosovo, para los Balcanes, es también eslovaco, que es otro de los países europeos que no está de acuerdo con la independencia de Kosovo. Bueno, entonces, yo creo que ha quedado claro, Kosovo cree, confía en Estados Unidos. Estados Unidos hemos visto que de alguna manera se la está jugando, algunos creen que realmente a Trump lo que le interesa es conseguir un gran éxito en relaciones exteriores que pueda mostrar en las elecciones de noviembre, que no le importa demasiado el detalle del acuerdo, es lo que yo estoy repitiendo un poco lo que dicen los expertos, pero definitivamente a Estados Unidos sí le interesa Kosovo por su lugar estratégico y para de alguna manera poder frenar entonces el avance de China. China, de hecho, está invirtiendo muchísimo en Serbia, de Rusia que ha estado ahí presente toda la vida, y Turquía, que es otro actor que está entrando fuerte también en la zona. Como les comentaba, algunos creen que de alguna manera Estados Unidos estuvo detrás de la moción de censura en contra de Albin Kurti, que era el primer ministro de la República de Kosovo hasta el 3 de junio del 2020. Kurti era un gran oposicionista a la idea del cambio de territorio entre Serbia y Kosovo. Se supone que él cayó por una mala gestión de la pandemia del coronavirus, pero ya hay muchos que creen que de alguna manera hubo algún tipo de influencia de Estados Unidos, y Estados Unidos prefería otro líder que le diera más garantías y que ojalá estuviera más alineado con sus propias ideas. Pero quizás lo más relevante, y que se me queda en el tintero, es recordar que Kosovo y Serbia llevaban 20 meses, como les dije al principio, en sus relaciones congeladas. ¿Y por qué? Porque a fines del 2018 Kosovo decide establecer aranceles del 100% para los productos serbios. Alguien se preguntará, ¿y por qué hace eso Kosovo? Bueno, muy fácil, para de alguna manera vengarse por toda la política de Serbia de evitar que más países reconozcan la independencia de Kosovo. Entonces, una manera de Kosovo de protestar frente a Serbia era estableciendo aranceles en un 100%. Y el problema es que con el tiempo también la comunidad internacional comenzó a
presionar a Kosovo de que eso tenía que acabar, porque si no, no iba a haber ninguna posibilidad de que el diálogo pudiera instalarse nuevamente. Y en ese sentido también Estados Unidos vio a Albin Kurti como un problema, como una piedra en el zapato. Albin Kurti no estuvo dispuesto a acabar con todos los aranceles, quería mantener algunos, y bueno, los primeros días de junio se lleva a cabo esta moción de censura, Albin Kurti sale, y entra este hombre, Abdullah Hoti, que es el nuevo primer ministro desde el 3 de junio del 2020. Él entra a la administración y lo primero que hace es acabar con todos los aranceles, con lo cual muestra esta, digamos, buena voluntad de parte de Kosovo para intentar en algún momento volver a la mesa de negociaciones con Serbia. Y él también se ha mostrado al menos favorable, abierto a la posibilidad de un cambio de territorios entre Kosovo y Serbia. Y aquí tengo otro personaje de Kosovo, él es el presidente Hashim Thaçi, quien ha sido acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto fue un problemón para Estados Unidos enorme, porque Estados Unidos tenía lista una reunión en la Casa Blanca entre Thaçi y el líder serbio a fines de junio, y justo en esos momentos el tribunal, de Kosovo, pasado La Haya, acusa a Thaçi por estos crímenes de guerra y lesa humanidad, además de 10 asesinatos, y no solamente de serbios. A todo esto yo no quiero decir que él sea culpable, estoy explicando las acusaciones. En la acusación se habla de personas asesinadas, como digo, que no son solamente serbias, sino también algunos albaneses que eran más bien pacifistas, que iban en una línea más cercana a Ibrahim Rugova, del cual voy a hablar inmediatamente, que fue el gran líder de Kosovo durante mucho tiempo. Y bueno, en todo caso, Hashim Thaçi, no tengo idea cómo se pronuncia, digo nuevamente, pero este hombre ya compareció ante el Tribunal de Kosovo, estuvo ahí hace algunas semanas, y señaló que si se formaliza, todavía no está formalizado, él estaría dispuesto a renunciar, pero que en todo caso, todo lo que ocurrió en Kosovo durante ese tiempo es el precio a pagar por la libertad. Eso lo dijo, también se los comento para que capten un poco la personalidad de él, o sea, en ese sentido, bien valiente de haberlo dicho, y creo yo, y esta situación complicó mucho a Estados Unidos, porque cómo iba a aceptar, ¿cierto?, que llegara este hombre a la Casa Blanca habiendo sido acusado recién por estos crímenes. Algunos dicen que esto puede complicar muchísimo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, sabemos que en esa guerra apoyó al Ejército de Liberación de Kosovo, que fue fundamental en esa guerra, y este hombre fue un líder político fundamental para el UCK, este Ejército de Liberación de Kosovo. Entonces, la imagen de Estados Unidos también se podría ver bastante dañada en el caso de que estas acusaciones prosperen. O sea, hay todo un rollo ahí importante que podría también afectar al rol que está jugando hoy día Estados Unidos en la mediación entre estos dos países, y algo que al parecer, por lo que podemos observar, la Unión Europea supo aprovechar muy bien, y ya que esa reunión a fines de junio no funcionó en la Casa Blanca, reaparece Europa, que había dejado un poquito botado el tema, y consigue nuevamente sentar a la mesa a los líderes de Serbia y Kosovo. Entonces vamos a ver esta especie de carrera, ¿cierto?, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero la verdad, y como dicen muchos analistas, es lo natural que Europa se haga cargo de esta mediación, considerando que ¿cierto?, este territorio no será parte de la Unión Europea, pero sí es territorio europeo, y además, tanto Serbia como Kosovo son dos países sumamente entusiastas con la idea de pertenecer a la Unión Europea. María José, puede ser lógico que sea la Unión Europea, pero también el conflicto de los Balcanes acabó con el acuerdo del Viernes Santo y fue Estados Unidos el que fue el principal actor ahí. Sí, sí. Quiero decir que Europa siempre ha estado ahí un poco cojo, en Sí, ese sentido. se queda un poquito atrás.
Sí, bueno, absolutamente, Pilar. Y no lo digo yo, lo dicen, yo diría la mayoría de los analistas, que es que yo creo que influye mucho el hecho, Pilar, que no haya una política común exterior en la Unión Europea. Existe efectivamente digamos, este dirigente, digamos, este título, en este caso de Josep Borrell, que es quien dirige las relaciones internacionales de la Unión Europea, pero efectivamente vemos que no hay una unión, no se han puesto de acuerdo, y eso lleva, creo yo, a que no pueda ejercer el liderazgo que sería natural que ejerciese. ¿Se fija? Pero de todas maneras, muchos creen que Europa es el llamado a mediar en un conflicto de este tipo, siendo que Serbia además ya es un candidato oficial a entrar a la Unión Europea, y Kosovo pretende, no es un candidato oficial, pero es un candidato potencial, y aquí también hay bastante coincidencia entre los distintos analistas de que lo natural, lógico, es que los Balcanes sean parte de la Unión Europea. Independientemente de todos los problemas que hay hoy día en la Unión Europea, independientemente del Brexit, de la crisis de la deuda, etcétera, etcétera, aquí tengo la idea de que hay un consenso bastante generalizado de que los Balcanes son parte de Europa y que debieran entrar a la Unión Europea en algún momento. Esto no significa que sea mañana, pero que cuando se cumplan los llamados criterios de Copenhague, que son criterios tanto políticos como económicos, puedan entrar estos países en la Unión Europea. Eso es lo que al menos uno puede observar. Bueno, y a eso, digamos, justamente me estaba adelantando a hablarles un poquito de eso. O sea, vemos que, como les decía, estos países pretenden entrar a la Unión Europea, y eso es bien, bien relevante, porque muchos creen que el gran incentivo para Serbia de sentarse a conversar con Kosovo y de pensar en algún momento en la posibilidad de reconocer la independencia de Kosovo es justamente el incentivo de pertenecer a la Unión Europea. Y como les digo, los dos países quieren entrar a la Unión Europea. Les puedo contar, de todas maneras, que hoy día los candidatos oficiales que aspiran a formar parte de la Unión Europea son 5. Turquía, Macedonia del Norte. Recuerden que el país llamado Macedonia cambió de nombre. Hoy día se llama Macedonia del Norte, por si alguien no lo sabe. El año pasado por fin se logró, después de años de negociaciones entre Grecia y Macedonia, se llegó a este acuerdo de que Macedonia quedaba con ese nombre, porque a Grecia no aceptaba que se llamara solo Macedonia, porque para Grecia, por si alguien no lo sabe, Macedonia es una región al norte de Grecia, y está aquí todo el rollo de que si Alejandro Magno es griego, es macedonio, bueno, todo ese cuento, pero terminó bien al menos, porque muchos llegaron a pensar que en algún minuto podía haber hasta una guerra entre Grecia y Macedonia por el nombre y por la bandera. Todo eso fue un proceso eterno que terminó el año pasado, afortunadamente, con buenas noticias. Así que para que sepan, el país Macedonia se llama Macedonia del Norte. Entonces, vuelvo, que me fui por la rama. Candidatos oficiales que aspiran a formar la Unión Europea son Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania. Por lo tanto, estamos hablando de dos exterritorios de la ex Yugoslavia, como son Montenegro y Serbia, como candidatos oficiales. Y luego tenemos a Bosnia-Herzegovina y Kosovo como candidatos potenciales. O sea, que están más atrasito de la lista. O sea, Kosovo, y es bastante lógico que vaya más atrás, más Kosovo no tiene ni una posibilidad de entrar a la Unión Europea si no se reconoce su estatus soberano. Por lo tanto, no puede entrar a las Naciones Unidas, no puede entrar a nada. Así que está bien complicado. Bueno, esa es la situación actual. Algunos creen que hay luz al final del camino, en el sentido, nadie cree que esto se pueda resolver de un día para otro. Es muy difícil que eso ocurra, pero al menos vemos a Serbia y Kosovo nuevamente sentados a la mesa después de 20 años de congelamiento. Así que desde ese punto de vista, vamos bien. Vamos a ir, aquí les voy a mostrar, también les traje un cuadrito con algunos de los datos quizás más relevantes de los dos países, si es que podemos hablar de país en el caso de Kosovo. También les puedo comentar algo que no, para mí, al menos a mí me parece bien interesante. La bandera de Kosovo es de las pocas en el mundo que tiene un mapa. Eso solo lo vemos en el caso de Chipre y Kosovo.
Es una bandera que tiene los mismos colores, si se dan cuenta, la Unión Europea, tiene las estrellas, y al menos uno la ve, y uno, creo yo, la relaciona con Europa, pero la explicación oficial es que esas estrellas aluden a los grupos étnicos de Kosovo, lo cual también es interesante porque de alguna manera están mostrándole al mundo que aunque son en su mayoría albaneses, respetan, pienso, las otras minorías étnicas, que son bosniacos, serbios, turcos, guaraní, romaní. Vamos inmediatamente para allá. Kosovo es un pequeño país que no tiene ni siquiera 2 millones de habitantes, un poco más de 1.900.000 personas, en cambio Serbia tiene más de 7 millones de habitantes. La superficie de Kosovo es bien mínima, ¿cierto? Tiene 10.887 kilómetros cuadrados. Es más chico que la región metropolitana, para que se hagan una idea. La región metropolitana tiene alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados. Y Serbia es más grande, son 77.474 kilómetros cuadrados, es un poquito más grande que el país Irlanda, para que se hagan una idea. Estamos hablando de países, bueno, Serbia para el concierto europeo está súper bien, pero realmente Kosovo es muy chiquitito. En Kosovo principalmente viven albaneses, en un 92.9%, casi 93%. Los bosniacos recuerden que también se les conoce como bosnios, son los eslavos musulmanes que vivían principalmente en Bosnia, en este territorio más al norte, y que fue islamizado por el Imperio Turco Otomano, ¿cierto? Entonces, me imagino, se sienten cómodos quizás viviendo en Kosovo porque comparten la religión. Los serbios son 1.5, turcos 1.1, Gorani, quizás para alguien sea nuevo ese nombre, son eslavos musulmanes, o sea, serían parecidos a los bosnios. Y los romani, un 0,5. Y si suman esa cantidad de grupos étnicos, son las estrellitas que hay en la bandera de Kosovo. En el caso de Serbia, son principalmente serbios, en un 83.3%, los húngaros 3.5%, romani 2.1%, bosniacos 2.0%. No olvidar que en el caso de Serbia, esta diversidad étnica se concentra en el norte, en la llamada Vojvodina, esta otra provincia autónoma que era parte de Serbia y que por el momento está dentro de Serbia, pero también algunos dicen que a la larga podría haber algún tipo de movimiento independentista porque justamente conviven ahí minorías étnicas distintas. En Kosovo son principalmente musulmanes, lógico, porque los albaneses son principalmente musulmanes, en un 95.6%, los católicos son un 2.2%, los ortodoxos, cristianos ortodoxos en un 1.5%, en Serbia son definitivamente mayoritariamente ortodoxos porque son serbios, son 84.6% cristianos ortodoxos. Los católicos un 5%, musulmanes 3.1%, protestantes 1%. En Kosovo se habla el albanés, que es oficial, en un 94.5%, y el serbio, que también es oficial, en 1.6%. Lenguas muy distintas, porque el serbio es una lengua eslava, el albanés no lo es. Y en Serbia hablan principalmente serbio en un 88.1%. Y el PIB per cápita no es tan distinto, estamos hablando de países pobres. No hay que olvidar, para comparar, Chile estamos con un PIB per cápita de más o menos $26.000 por paridad de poder de compra, y aquí vemos a un Kosovo con $11.000 de PIB per cápita frente a los 15.000 de Serbia. Kosovo, por si alguien no lo sabe, es uno de los países más pobres de Europa después de Moldavia, muy, muy pobre. Tiene mucho recorrido que digamos, transitar, tiene mucho que avanzar, y porque de hecho su industria está además muy obsoleta, podríamos decir, quedó atrasada, porque uno de los graves problemas, uno de los desafíos más importantes de Kosovo, además de la corrupción, las mafias y todo eso, es tremendo, es justamente la falta de electricidad, no dan abasto con la generación eléctrica. Por lo que he podido leer, Estados Unidos, Banco Mundial y otros organismos están ayudando a la Kosovo a salir adelante en ese sentido. Pero hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y yo diría que aquí los flagelos de ambos países son justamente la corrupción que surge sobre todo con la desintegración de la ex Yugoslavia. Bueno, creo que hay que recordar un poquito qué fue Yugoslavia y su desintegración para entender cómo llegamos a hoy día, ¿cierto? Bueno, la República Socialista Federal de Yugoslavia
ese era su nombre, nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y estaba compuesta por 6 repúblicas. Vamos a ir de norte a sur, por Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, que incluía a 2 provincias autónomas, Kosovo y Vojvodina, Montenegro, Macedonia, ahí lo podemos ver en el mapa, ¿cierto? Y ahí se ve claramente Kosovo, esta provincia autónoma al sur de Serbia, y vemos al norte Vojvodina, que es la otra provincia autónoma. Aquí les puedo comentar que uno de los antecedentes directos de la guerra de Kosovo es justamente cuando Slobodan Milosevic, ¿cierto? El dirigente de Serbia, decide acabar con la autonomía de Kosovo, una autonomía que se había establecido en los años 70, ¿ah? Y que acaba abruptamente por una decisión de Slobodan Milosevic principalmente, y eso lógicamente va caldeando los ánimos hasta, bueno, estallar la guerra el año 98. Bueno, ¿quién fue el fundador de este país? Tito, ¿cierto? El Josip Broz Tito, conocido como Mariscal Tito. Recuerden que él fue un destacado militar que luchó en la resistencia contra los nazis, contra el fascismo, y logra aglutinar todos estos territorios con mano bastante férrea. No debe haber sido fácil gobernar sobre 6 repúblicas con diferencias étnicas y culturales enormes. Una Eslovenia, ¿cierto?, eslava, católica, que usa el alfabeto latino, luego una Croacia con características bastante parecidas, pero con bolsones de población serbia importante, una Bosnia-Herzegovina donde convivían serbios, croatas y bosnios que son musulmanes, eslavos, y no olvidar que además los serbios usan el alfabeto cirílico, los croatas el alfabeto latino, y así nos fuimos. O sea, realmente estamos hablando de un mosaico cultural, religioso y étnico de los más complejos que hay en el mundo, y es por eso que siempre se ha hablado, del polvorín balcánico, ¿cierto? Porque realmente sus características la hacen muy particular y muy inestable. Bueno, en este mapa, algo más que podamos destacar, recordar que la costa croata se llama la Dalmacia, ¿cierto? Y es uno de los pocos territorios que no estuvo dominado por el Imperio Turco Otomano. También aquí en el mapa se ve Krajina. Eso también es interesante tenerlo presente porque en la guerra de secesión de Croacia se estableció la República Autónoma de la Krajina, que fueron serbios que intentaron mantenerse independientes dentro de Croacia durante esta guerra entre el año 92 y 95. Les voy a contar inmediatamente acerca de eso, pero para que se vayan ubicando ahí también en el mapa. Y bueno, y Macedonia al sur, ¿cierto? Ahí, como ven, limitando con Grecia, lo que les decía. Por eso Grecia, aquí no está como Macedonia del Norte, claramente es un mapa antiguo, pero Grecia realmente estaba muy, muy enojado con que Macedonia se robara el nombre de su región norte. Bueno, este mapa quizás es el más interesante de los que hemos podido ver, porque aquí ya nos muestra la composición étnica de los Balcanes occidentales. Y aquí, por ejemplo, se ve Eslovenia claramente homogénea desde el punto de vista étnico. Viven solo eslovenos. Claro, quizá una exageración y probablemente hay un par de croatas o serbios locos por ahí, pero principalmente son eslovenos, lo que explica que la guerra por la independencia de este país haya sido muy corta, la llamada Guerra de los 10 días. Después ya Croacia es un poco más complicado porque vemos que principalmente es población croata, pero hay bolsones serbios. Serbios es todo este color azulito morado, ¿cierto? Tenemos ahí bolsones serbios y también población bosnia. Bosnia y Herzegovina definitivamente lo más complicado. O sea, es cosa de mirar, ¿cierto? Bosnia y Herzegovina, ahí vemos los límites y vemos esta combinación tremendamente compleja entre serbios, croatas y bosnios. Y de hecho fue definitivamente la guerra más atroz de todas las guerras que se libraron en la ex Yugoslavia en la década del 90. Serbia ya tiene de todo un poquito, pero son predominantemente serbios, ¿cierto? Montenegro, viven ahí principalmente montenegrinos, hay un par de ahí de bosnios,
Y bueno, lo que podemos ver ahí, Kosovo es principalmente albanés, por algo también tenían esta idea de la independencia, porque obviamente es bastante natural que sintieran que no encajaban dentro del proyecto serbio, que además era realmente muy nacionalista y que se ve exacerbado con el discurso de Slobodan Milosevic. Ahí vemos Kosovo principalmente albanés, pero con un bolsón importante serbio al norte y ahí un poquito al sudeste. Macedonia complicado también, si se dan cuenta, no tanto como Bosnia y Herzegovina, pero tiene una población albanesa que no es menor de entre un 20, 25, hasta 30%, dependiendo de la fuente. Y de hecho Macedonia también tuvo su propia guerra, la última guerra de desintegración de los Balcanes, justamente porque podríamos decir y resumir que el conflicto de Kosovo se exporta a Macedonia y ahí los radicales albaneses también hacen lo propio. ¿Mm? Bueno, esto se los traje solamente porque como en todos estos conflictos, por lo menos en el caso de Europa, de Medio Oriente, así como se habla, ¿cierto?, del gran Israel, de la gran Serbia, también se habla de la gran Albania. Y de hecho, esto se los traigo a colación porque hay algunos analistas un poco pesimistas, no sé si pesimistas o realistas, la verdad, que consideran que este asunto, este conflicto entre Kosovo y Serbia debiera necesariamente resolverse en un mediano plazo. No se puede seguir esperando, es algo complicado, estamos hablando de una de las zonas más inestables del planeta. ¿Y por qué? Porque Kosovo podría, ¿cierto?, caer en los brazos de Albania y pensar en este gran proyecto de la Gran Albania. No es tan loco pensarlo, con lo cual se desestabilizaría, la región, sería súper complejo, y algunos han llegado a decir que el actual gobernante de Albania es bastante pro Gran Albania. O sea, no es una locura tan, porque es un ultranacionalista y estaría feliz de abrazar a los albano-kosovares y crecer en tamaño. ¿Ah? Así que eso se los traje solamente como para que tengan ahí la idea. Bueno, la guerra de Kosovo se enmarca en las llamadas guerras de secesión de Yugoslavia que ocurren entre el año 91 y 2001. Alguien se preguntará, pero ¿qué pasa, digamos, entre los 80 y los 90? Porque Tito, por si alguien no lo tiene presente, murió el año 80, de hecho se acaban de cumplir los 40 años del fallecimiento de Josip Broz Tito, que sabemos que logró muchos éxitos y bastante progreso para Yugoslavia, pero también a costa, bueno, de un gobierno muy férreo, muy duro, y con bastante represión, ¿cierto? Hay que decirlo, para las distintas entidades nacionales que convivían en Yugoslavia. Pero lo que ocurre es que Tito, recuerden, él deja más o menos armado el futuro político de Yugoslavia, se plantea una presidencia rotatoria entre las distintas repúblicas, pero entre los años 80 y 90 ocurren varias cosas. Primero hay una gran crisis económica, hay aumento del desempleo, la economía crece poco, se empieza a acercar el fin de la Guerra Fría, finalmente cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, con lo cual se abre una caja de Pandora brutal, no solamente en la Unión Soviética, sino también en la ex Yugoslavia. Hay que recordar que mientras existió la Guerra Fría, el comunismo, tanto soviético como en Yugoslavia, era lo que mantenía, ¿cierto? Digamos ahí el poder de una manera férrea. El caso de Yugoslavia era así, aunque yo creo que hay que tener súper claro y presente que Tito se desmarca de la Unión Soviética y él sigue con un proyecto propio. ¿Ah? Él no es un comunista soviético, sino que él tiene un proyecto para Yugoslavia y la mejor demostración de aquello es que uno de los líderes más importantes del movimiento no alineado, junto con Nehru, por ejemplo, de la India. Es decir, no está para nada de acuerdo con esta idea de guerra fría, de competencia entre dos grandes superpotencias, sino que prefiere esta tercera vía, ¿cierto? Y bueno, entonces ya en los años 90 esto es bastante insostenible, y ahí ya cuando se empieza a desintegrar la Unión Soviética también la misma Yugoslavia comienza su propio proceso de desintegración. La primera guerra es la llamada Guerra de los 10 días, que es la independencia de Eslovenia, que es
bastante rápida, cortita, porque es bastante lógico, porque en Eslovenia había puros eslovenos, entonces el ejército yugoslavo no tuvo mucho que hacer, no iba a conseguir el apoyo de la población en esa guerra, a diferencia de lo que vamos a ver en las otras repúblicas donde sí había población importante serbia. El caso de la guerra de Croacia, estamos hablando ya de una guerra larga, entre el año 91 y 95, porque aquí hay un porcentaje importante de serbios que no están dispuestos a quedar como minoría dentro de Croacia y que apoyan al ejército yugoslavo, que todavía se llama así, para evitar la independencia de Croacia. Y es en este contexto cuando se forma esta llamada República Independiente de la Krajina, que son los serbios que al ver que ya no tienen mucho que hacer, prefieren ellos mismos crear su propia república. Bueno, todo eso termina con los famosos acuerdos de Dayton, que son los que acaban no solamente con la guerra de Croacia, sino también con la guerra de Bosnia-Herzegovina, que definitivamente fue la más dramática por el asedio a Sarajevo y por masacres tan espantosas como la de Srebrenica. Quizás alguien leyó algo acerca de esto ahora, porque los primeros días de julio se cumplieron los 25 años de esta tragedia. Y cuando digo tragedia me refiero a 8.000 hombres y niños musulmanes asesinados en manos de los serbios. Esto ha dado para investigaciones, porque se supone que esta gente estaba en una zona segura, protegida por Naciones Unidas, y la verdad que los cascos azules holandeses no fueron capaces de protegerlo. Aquí se ha escrito mucho, se sigue investigando, no me voy a meter en el detalle, honestamente ahora les puedo mandar quizás, si quieren, algún artículo que relate un poquito más esto, quizás habrán leído también, porque se escribió bastante, claro, quizás no en nuestros medios que no son demasiado interesados en estos temas, pero en la prensa internacional hay mucho sobre, por la conmemoración de los 25 años de esta masacre. Imagínense, además de que fue planificado, porque además aquí se ve realmente un intento de exterminio, porque solo matan además a los hombres y niños musulmanes con el objeto de evitar que se siga, ¿cierto?, que siga la descendencia bosnia, y además se sabe que a las mujeres en gran parte también las violaron. Fue un arma de guerra utilizada por los serbios en esa guerra. Terrible. Bueno, la guerra de Bosnia-Herzegovina, como les decía, definitivamente es lo más trágico de toda esta desintegración de la ex Yugoslavia. Definitivamente lo más dramático, y es muy simple, o sea, a ver, la guerra no fue simple, pero es muy simple comprenderlo, y es por esta variedad multicultural, donde además, como había muchos serbios, Serbia como república no iba a aceptar, no estaba dispuesta a aceptar que se fueran con la suya y que declararan su independencia. Para los serbios ese territorio tenía que quedar bajo dominio serbio, y fue terrible. Bueno, esas dos guerras, la guerra de Croacia y la de Bosnia-Herzegovina, terminan con los acuerdos de Dayton, patrocinados por Estados Unidos, específicamente Bill Clinton, que a él le tocó todo eso. La guerra de Kosovo ocurre entre el 98 y 99, ¿cierto? Y termina esta guerra gracias a la intervención de la OTAN, ¿cierto? Me imagino que recordarán aquello. Bueno, aquí tenemos otro mapa más. Se ven nuevamente las principales etnias y nacionalidades de la ex Yugoslavia en 1998, que es justamente cuando se desata la guerra de Kosovo. Ahí vemos claramente Kosovo, con minorías tanto serbias, o sea, con minoría serbia, y el caso de Serbia con minorías albanesas. ¿Qué es lo que ocurre el año 98? La verdad que este hombre, Ibrahim Rugova, que fue el líder, podríamos decir, no sé si llamarle el padre de Kosovo, quizás con el tiempo pase a serlo, pero él es quien lidera el movimiento independentista, pero pacifista, de los albano-kosovares. A él se le ha llegado a tildar de el Gandhi de Pristina. Él llega a la conclusión de que la mejor manera de conseguir la independencia es de forma pacífica y no utilizando la estructura estatal de Serbia, sino estableciendo estructuras paralelas. Y bueno, la verdad que no le fue bien.
y eso queda en evidencia con los acuerdos de Dayton. Ahí se dan cuenta que todo este movimiento pacifista, toda esta estrategia no servía para nada, que Slobodan Milosevic era considerado por la comunidad internacional como un estadista, un hombre de paz, y es en ese contexto donde el Ejército de Liberación de Kosovo comienza a operar ya en forma más decidida en contra de posiciones serbias, incluso en contra de población civil, de todo lo que fuera necesario. Porque ya realmente se acaba la paciencia y ven que no tienen muchas posibilidades con este discurso pacifista de Ibrahim Rugova, que era un intelectual, y que, claro, lideraba un sector importante, pero había una parte de la población no menor que ya no estaba dispuesta a seguir esperando. Entonces, en ese contexto, el Ejército de Liberación de Kosovo empieza a hostigar a los serbios, y es así, y en ese contexto es cuando Serbia también va a reaccionar, y va a reaccionar de una manera muy violenta, y no solamente generalizada, sino que va a intentar por todos los medios de acabar con la etnia albanesa, que para ellos era una incomodidad en ese territorio. Aquí tenemos entonces a Slobodan Milosevic con un discurso ultranacionalista, supremacista, diría yo, serbio, en contra de los albaneses. Pero esto tiene una explicación en lo que vamos a ver inmediatamente. O sea, ¿por qué también ensañarse tanto contra Kosovo? ¿Qué es Kosovo para Serbia? Que lo vamos a ver inmediatamente. Y bueno, y la última guerra es esta guerra de Macedonia, el año 2001, que, como les decía, es una especie de coletazo de la guerra de Kosovo. Este Ejército de Liberación de Kosovo queda de alguna manera fortalecido en Macedonia, que había sido su santuario, y ellos deciden o consideran de alguna manera que los albaneses en Macedonia están siendo considerados ciudadanos de segunda clase, y comienza una serie de ataques por parte del UCK o ELK, depende del idioma que se haga la sigla, y hay una guerra por suerte cortita, pero al final vemos que Montenegro es el único que se independiza sin una guerra. 5 guerras para conseguir la independencia. Así que aquí tenemos las declaraciones de independencia. Eslovenia y Croacia juntos en junio del 91, Bosnia y Herzegovina un poquito después del año 92, Macedonia también el año 91, pero en septiembre. Tenemos Montenegro el 2006 y finalmente Kosovo el 2008, casi 10 años después de la guerra. Muy apoyado por Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante Kosovo para Serbia? Yo creo que esto es súper importante de tener presente a la hora de entender el por qué para Serbia va a ser muy, muy difícil ceder y en algún momento aceptar la independencia de Kosovo. Pero antes de entrar directamente en Kosovo, creo que es bien relevante tener presente y entender lo que señalan los historiadores, y son cuáles son los pilares de la identidad serbia, que son básicamente 2. El primero, la dinastía Nemanjić, que gobierna Serbia más de 2 siglos, en la Edad Media, y bajo el liderazgo de Dušan, Serbia consigue su máximo esplendor y apogeo. Ese es como el gran orgullo de los serbios, todo lo que se construye en esa época, gran parte de los monasterios, de las iglesias, que algunos castillos son de esa época medieval, de gran esplendor para el reino serbio. Un reino que se llegó a llamar incluso imperio, y que su máxima extensión se puede ver aquí. Llega a reinar por sobre una parte importante de lo que hoy día es Grecia, y hacia el norte incluye todo Bosnia, justamente. O sea, es muchísimo más grande de lo que hoy día, de lo que hoy conocemos como Serbia. Y, a ver, bueno, y aquí tenemos una imagen de Esteban IX Uroš IV Dušan,
rey y emperador de Serbia entre 1331 y 1355. O sea, estamos hablando de una época realmente importante, ¿ah? Desde el punto de vista del legado artístico y arquitectónico del pueblo serbio. Y a esto hay que agregarle que durante esa época, como se los mencionó hace un momento, se construyeron una serie de monasterios, por ejemplo. Y cabe además la coincidencia, podríamos decir, que muchos de estos monasterios se construyeron también en el Valle de Kosovo. De hecho, actualmente en Kosovo, en una zona en particular de unos 100 kilómetros de largo, se encuentran 1.300 templos y monasterios de la Iglesia Ortodoxa Serbia que se construyeron entre los siglos XII y el siglo XX, bueno, de los cuales unos 150 fueron demolidos o devastados durante la guerra de Kosovo. Pero aquí tenemos uno que es muy importante para el legado, para el patrimonio ortodoxo serbio, que está en Kosovo, que fue declarado de hecho Patrimonio de la Humanidad el año 2004. Miren, la verdad que una pena porque traté de encontrar una foto que fuera más espectacular, pero hay unas fotos que no se las puede traer porque tenían, bueno, había un tema técnico ahí, ¿eh? Pero es realmente impresionante cómo es también por dentro, porque por fuera, como pueden ver, es bastante dentro de sencillo, pero por dentro tiene unos murales increíbles. Es Patrimonio de la Humanidad, sumado, porque el 2004 se declara Patrimonio de la Humanidad este monasterio, y 2 años más tarde este lugar o este patrimonio se extiende para incluir otros 3 monumentos religiosos de la misma zona. Aquí lo más interesante desde el punto de vista artístico es que se ve la fusión de la arquitectura eclesiástica románica occidental y la bizantina ortodoxa oriental. Está justamente la fusión de esos dos estilos. Y bueno, y este monasterio se terminó de construir justamente bajo el reinado del emperador Esteban Uroš Dušan en 1335, y los frescos se acaban en el 1350. Esto se lo señalo para que ya también se vayan haciendo una idea de cuál es el sentimiento de los serbios hacia Kosovo. Está lleno de estos monasterios, de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Entonces estamos hablando de un territorio que está en manos de los albaneses musulmanes, y los serbios lo miran desde lejos hoy día. Entonces, claro, es muy difícil pensar en que realmente estén dispuestos a renunciar a ello. Y lo otro es la batalla de Kosovo. Es un hecho histórico, es un hito fundamental en la historia de Serbia, que ocurre el 15 de junio de 1389. Es un combate entre el príncipe Lazar, no me pregunten cómo se deletrea eso, Brelanović, y el ejército del Imperio Turco Otomano bajo la dirección del sultán Murad I. Este fue un combate terrible, pierden los serbios, pero es considerado mitológico, es realmente importante para la historia de Serbia. Serbia pierde frente a los musulmanes otomanos, y de hecho Serbia cae bajo el Imperio Turco Otomano, pero no es un combate donde, digamos, los turcos otomanos hayan ganado y hayan derrotado a los serbios de una manera aplastante, sino que es una lucha, ¿cómo decirlo?, bastante pareja, donde ganan los turcos otomanos, pero donde también los serbios hacen lo propio, y donde de hecho los serbios logran asesinar o matar al sultán Murad I, y los otomanos logran matar también al príncipe Lazar en ese momento. Lazar igual contaba con el apoyo de otros pueblos eslavos. Lazar, pese a que ya no es de la dinastía Nemanjić, que termina en 1371, sí se considera un sucesor porque él estaba casado con una mujer, ¿cierto?, de la familia de los Nemanjić. Por lo tanto, algunos llegan a considerar de que él es finalmente parte de esta dinastía fundamental que es, digamos, importantísima para entender la identidad serbia. Entonces vemos que Kosovo, tanto desde el punto de vista de la dinastía Nemanjić, del patrimonio cultural, y por el otro lado, en la batalla de Kosovo, este es un territorio fundamental para la identidad serbia.
y eso es muy relevante para lograr comprender el por qué también Slobodan Milosevic hizo lo que hizo. Yo no quiero aquí, ¿cierto?, defender al carnicero de los Balcanes, como se le llamó, pero también realmente era muy, muy difícil aceptar perder un territorio tan, tan importante para los serbios. Yo diría María que José, según dices, esos monasterios ortodoxos ¿sí? se siguieron construyendo no solo en la Edad Media, sino se continuaron hasta el 2000, ¿has dicho? Hasta el siglo XX se construyó, sí, sí. Hasta el siglo XX. O sea Sí, que se preocuparon de seguir construyendo ahí para digamos, tener su... Aunque en el resto de Serbia habrá monasterios también, pero no tan sí. simbólicos como estos, ¿o cómo? Exacto, es que aquí, claro, son simbólicos porque, por lo menos lo que yo entiendo, Pilar, es que para ser un territorio tan pequeño hay una concentración de monasterios que no se ve en otro lugar, porque justamente Kosovo representa algo muy, muy relevante para los serbios y para la Iglesia Ortodoxa Serbia. La Iglesia Ortodoxa Serbia, recuerden que además la Iglesia Ortodoxa, a diferencia, por ejemplo, de la católica, ¿cierto?, que tiene una cabeza, la Iglesia Ortodoxa es una iglesia que funciona con autocefalía, ¿cierto? Tienen un grado de independencia enorme, cada una de ellas, por ejemplo, muchos de los reyes, príncipes, eran considerados santos además, o sea, hay todo un tema que va mucho, a nosotros también nos cuesta entender porque nosotros separamos bastante más la política de la religión, pero aquí, por ejemplo, el príncipe Lázaro es un santo para la iglesia ortodoxa serbia, entonces ahí hay una relación muy, muy estrecha en política, religión, que se da también y que yo diría se grafica en su máximo esplendor en Kosovo. ¿Mm? Por eso es súper importante Kosovo. Como les digo, o sea, y los historiadores dicen, el origen del pueblo serbio, el origen de la identidad serbia está en Kosovo, ¿se dan cuenta? Esto es como, me voy a salir un poquito del tema, pero es como, o sea, es importante relacionarlo, por ejemplo, con el origen del pueblo ruso, que está en Kiev, en Ucrania. Y ese también es otro dato histórico no menor a la hora de tratar de entender por qué Rusia no hay caso y no quiere, digamos, dejar a Ucrania tranquilo. Sabemos que sigue y sigue mandando tropas al este de Ucrania, aunque ellos digan que no las mandan, porque en el fondo no quieren perder al menos la influencia en un país que para ellos es fundamental en cuanto a su origen histórico. O sea, el origen histórico del pueblo ruso, por si alguien no lo sabe, está en el Rus de Kiev, así se llamó. Entonces, claro, para los rusos es algo, es muy difícil ver a una Ucrania que se trata de acercar a la Unión Europea y que le da la espalda a Rusia. Es algo inconcebible. Bueno, y por eso también los rusos entienden también a los serbios, ¿cierto? De que de alguna Perdona, manera les está ocurriendo lo mismo con Kosovo. Dime. perdona María José, una Sí. pregunta. ¿Mm? ¿Y en qué momento entonces Kosovo se volvió musulmán? ¿A raíz de justamente por los otomanos que atacaron esa parte? Mira, más que eso, como les decía, los albaneses, a diferencia de todos los otros pueblos que vivieron en la ex Yugoslavia, no son eslavos. Hay primero una diferencia étnica. ¿Ah? Y esos albaneses no estaban ahí en forma importante, como lo vemos desde hace un rato, sino que son los turco-otomanos que comienzan a trasladar a gente del sur, o sea, de la actual Albania, hacia el norte, y además Albania va a ser islamizada, entonces estos albaneses ya islamizados van a migrar hacia Kosovo. ¿Sí? Ah, ok. Y entonces va a ir cambiando digamos, la composición demográfica de Kosovo, porque obviamente al principio eran todos eslavos y todos principalmente cristianos ortodoxos, Claro. pero con el tiempo van a ir entrando estos albaneses por una política premeditada por parte del Imperio Turco Otomano, algo que se repite en la historia de la humanidad cientos de veces, ¿cierto? Y también coincide con una diáspora serbia. Cuando los serbios caen bajo dominio otomano en el siglo XIV, muchos de estos serbios también se alejan, se van, y por eso también se entiende que haya estos bolsones serbios más al norte. Entonces eso también va jugando a favor de los albaneses que siguen aumentando.
Y el otro dato, que es algo que descubrí ahora investigando un poco más, y se los puedo dar, y que también explica en gran parte el por qué sigue aumentando la proporción de albaneses en Kosovo, es lo que ocurre el año 97, o sea, hace 2 días atrás, podríamos decir, o sea, justo antes del estallido de la guerra. El año 97 hay una crisis financiera tremenda en Albania. Probablemente estábamos mirando para otro lugar en ese momento, bueno, no teníamos el grado de información que tenemos hoy día, pero estamos hablando de una crisis financiera del tipo de las que hemos visto en Argentina, por ejemplo, con corridas bancarias, terrible. Bueno, y esa crisis fue de tal magnitud, que fue no solamente económica, social, política, que muchos albaneses salieron en masa a Albania, muchos se dirigieron a Italia, sabemos que en Italia hay una comunidad enorme de albaneses, y quizás los que han estado en Italia se han logrado percatar de aquello, y otros, muchos se fueron a Kosovo, lógico, ¿cómo no se iban a ir a Kosovo esos albaneses si son sus hermanos los que viven en Kosovo? Son albaneses igual, son musulmanes igual, o sea, los lazos culturales con esa población es natural. Y ese dato que se los comento porque yo la verdad que no lo conocía, hace también que siga aumentando la balanza en favor de los albaneses en Kosovo, cuando esta tensión está en aumento total en medio de la desintegración de la ex Yugoslavia. Los albaneses, por si acaso, esto también es un dato interesante a tener presente, como les decía, no son eslavos. Yugoslavia significa los eslavos del sur, porque de hecho eslovenos, bosnios, serbios, croatas, montenegrinos, son todos eslavos, excepto los albaneses. ¿Y qué son los albaneses? Y ellos están muy orgullosos de aquello. Son, se supone, ellos dicen, descendientes directos de los ilirios, que era el pueblo original de los Balcanes occidentales. De hecho, en la época que toda esta zona fue ocupada por el Imperio Romano, era llamada la Iliria. ¿Por qué? Porque vivían ahí los ilirios, y los albaneses consideran que ellos son los ilirios, porque los eslavos van a comenzar a migrar desde la actual Ucrania hacia el sur a partir del siglo V, VI, y van a ocupar esa zona y van a empujar a estos ilirios hacia el sur, y por eso van a estar después, se van a ubicar principalmente en Albania. Entonces podríamos decir que los albaneses son como los extraños dentro de Yugoslavia, al menos desde el punto de vista étnico, porque todo el resto tiene diferencias religiosas, culturales, hay católicos, hay cristianos ortodoxos, hay musulmanes, pero son todos eslavos. Los albaneses son distintos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias, María José. De nada. Perdón, me perdí con la diáspora serbia. ¿Se fueron porque estaban invadiendo, o sea, estaban llegando los albaneses a Kosovo? ¿O fue posterior? No, se supone que, lo que entiendo, yo siempre prefiero recordar que no soy historiadora, lo que sí me preocupo de hablar a conciencia de lo que conozco. No, lo que ocurre es que cuando Serbia, el reino de Serbia, cae en manos del Imperio Turco Otomano, hay muchos serbios que no están dispuestos a vivir bajo, entre comillas, el yugo musulmán, y salen de Serbia bueno, se movilizan algunos hacia el norte, otros a otros lugares de Europa. O sea, la llamada diáspora serbia tendría, digamos, directa relación con la dominación turco-otomana en el siglo XIV. Ya, al mismo tiempo que esto, los albaneses, los turco-otomanos hicieron que los albaneses entraran en el territorio. Migraran desde lo que hoy día es Albania hacia el norte, justamente. Ok, gracias. De nada. Eso es. Bueno, entonces, la batalla de Kosovo, como les decía, es fundamental. La verdad que cuando lean algo en relación a Kosovo, a este conflicto, les va a salir a colación la batalla de Kosovo como un hito fundamental para la identidad del pueblo serbio. Y tan importante fue esta batalla de 1389, que hay un monumento hoy día en Kosovo. A todo esto, Kos significa mirlos. Por eso, esta batalla de Kosovo, que es conocida principalmente por ese nombre, también es conocida como la batalla del campo de los mirlos. Bueno, y en los años 50, en 1953, se construyó este monumento conmemorativo a esta batalla. Y este, digamos, como les digo, hito histórico
es tan importante que también de alguna manera está detrás de lo que vamos a ver el año 98 y 99 en Kosovo. Y es el discurso de Gasi Mestan, así es conocido. Ahí tenemos a Slobodan Milosevic, una foto que está un poco pixeleada, una foto, bueno, de aquella época. Slobodan Milosevic gobernaba Serbia en esa época, siendo parte todavía de toda Yugoslavia, y él da este discurso que algunos analistas consideran, no solamente analistas, historiadores, consideran que de alguna manera es el preludio de la desintegración de la ex Yugoslavia y sobre todo de todos los excesos, de la limpieza étnica, del exterminio, de las deportaciones, bueno, de todo el drama que vamos a ver durante la década del 90 en Yugoslavia. Es un discurso largo, pero en general los analistas aluden a lo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué es esto? 6 siglos más tarde estamos comprometidos en nuevas batallas, que no son armadas, aunque tal situación no puede excluirse aún. En cualquier caso, las batallas no pueden ganarse sin la resolución, el denuedo y el sacrificio, sin las calidades nobles que estaban presentes en los campos de Kosovo en aquellos días del pasado. Nuestra batalla principal ahora es implementar el bienestar económico y el progreso político y cultural, y la prosperidad social general para encontrar un rápido y exitoso futuro a la civilización que vivirá en el siglo XXI. Algo súper importante que se me olvidó, lo más relevante quizá. Ese día se cumplían los 600 años, número redondito, redondito, de la batalla de Kosovo, por lo tanto era una oportunidad histórica también para Slobodan Milosevic, si es que quería hacer algo como esto, digamos. Claro, no es tan explícito quizá, pero a juicio de los historiadores, él está mostrando a través de este discurso lo que él ve para el futuro y lo que él pretende. Es así de relevante. O sea, muchos consideran que es fundamental y que no se entendería quizá lo que va a ocurrir después sin este discurso, o más bien, o este discurso es un antecedente fundamental para entender lo que va a ocurrir después con la desintegración de la ex Yugoslavia. Perdón, ¿cómo acabó Milosevic? Murió ya, pero estuvo, o sea, juzgado. Murió en La Haya, justamente, enfrentando al tribunal creado especialmente por los crímenes de la ex Yugoslavia. Murió por un ataque cardíaco hace ya varios años. Se me fue exactamente la fecha, pero murió justamente en La Haya. Pero llegó a estar encarcelado antes de acabar el juicio, supongo, ¿no? Lo que ocurre, costó bastante que fuera entregado, pero él fue derrocado finalmente en Serbia. Sin embargo, como muchos de estos líderes, amado y odiado, porque cuando él murió y lo enterraron, dicen que fue impresionante la cantidad de gente que llegó a despedirlo, por ejemplo. Pero no estoy segura si alcanzó a estar en prisión, digamos, en Serbia, porque además, de hecho, Serbia, o más bien, el tribunal pedía que Slobodan Milosevic enfrentara la justicia en el tribunal, entonces me imagino que en el minuto que ya lo arrestaron, se lo llevaron a La Haya. No creo que haya pasado un tiempo en la cárcel en Serbia, o quizá un par de días antes de tomar el avión a La Haya, digamos. Todos estos considerados criminales de guerra, recuerden que, bueno, algunos ha sido bien difícil de encontrar, otros más fácil, bueno, pero la idea es procesarlos en La Haya. Eso es lo que se ha hecho con ellos, porque además la Unión Europea ha tenido un muy buen instrumento para presionar a esos países que entreguen a estas personas, porque la Unión Europea plantea que si, por ejemplo, Serbia no entregaba a Slobodan Milosevic, no tenía ninguna posibilidad de comenzar, por ejemplo, el proceso de negociaciones para entrar a la Unión Europea, por ejemplo. Y ese yo diría que es uno de los incentivos importantes que tuvieron los croatas, los serbios, de ir entregando a estos líderes militares en su minuto que, bueno, que serían considerados criminales de guerra. María José. Dime. Una cosa que de mucho antes, perdónala que vuelva atrás.
que cuando mostraron el mapa, Chile no estaba aceptando lo de Kosovo, ¿no es verdad? Sí, tienes razón. Eh, ¿Hay alguna razón o somos muy nene? Mira, y estuve leyendo un poco lo que pude encontrar y la verdad que me quedó la sensación de que al final Chile, ¿para qué se va a casar con algo si igual la mitad del planeta no ha aprobado o no ha reconocido a Kosovo? De hecho, lo que estuve leyendo era justamente una carta que escribía un diplomático diciendo que por qué no analizábamos bien y que quizás era mucho mejor, digamos, reconocer a Kosovo para tener algún tipo de presencia en esa zona del mundo, que nos podíamos quedar atrás, pero yo me quedo con la idea al final de que en estos temas conflictivos, ¿cierto? Donde además no tenemos, digamos, por qué, creo yo, exponernos, quizás todavía podemos hacernos un poquito los lesos. Esa es la sensación que me quedó. Pero ese diplomático pedía que igual normalizáramos en alguna medida la relación con Kosovo, por ejemplo, al permitir que un kosovar pudiera viajar a Chile. Hoy día, no sé si eso habrá cambiado en el último tiempo, pero por lo menos hasta lo que yo leí, no podían, porque como los kosovares no, en el fondo, no tienen un pasaporte reconocido internacionalmente, Chile tampoco lo hace, entonces hay todo un lío ahí complicado. No puede tener nada que ver con la salida al mar, ni hacer tierra, ningún tipo de cosas así. Que yo sepa no. Ya. Que yo sepa no. Okay. Ya, gracias. De nada. María José, ¿Sí? Dime. una consulta que me queda. Es tan complejo esto, yo te escuché una